Ok, ¿me escuchan? Ahorita sí lo escuchamos. Listo. Ok. ¿Dudas con lo que es un sistema de gestión de base de datos y una base de datos, que son dos cosas diferentes? ¿Sí está claro? Está claro, ingeniero. Sí. Ok. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el utilizar bases de datos? Sí, Luis Enrique. Sí, disculpen, sí, por lo que explicó todo claro, solo con una consulta, la base de datos que usted nos dijo que íbamos a utilizar, perdone, siempre la vamos a utilizar con la base de datos que tenemos en el hosting o local. Local. Ah, bueno, sí, esa, le quería hacer la consulta porque yo intenté crearla en el hosting y no me dejó, me tiró un montón de errores el script. Y cuando la creé de forma local, sí me dejó crearla. Sí, ahorita solo la vamos a usar local. Ah, ok, gracias, Ingrid. Bueno, en cuanto a las ventajas de tener base de datos, porque nosotros podríamos usar archivos para guardar información. En algún momento para los temas móviles con Handheld se utilizaban archivos planos, donde uno llevaba los productos, llevaba el registro de todos los movimientos y todo. Pero ahora con SQLite, que digamos es una buena base de datos para los móviles, pues permite llevar la estructura relacional que tiene una base de datos y que obviamente para eso están hechos, para poder, digamos, manejar de mejor forma todo el almacenamiento de datos, ¿sí? Y controlar, pues obviamente, la redundancia. Realmente la redundancia es un problema muy común que hay que tener cuidado de manejar. Otra de las ventajas es la consistencia de los datos. En el caso de llevarlo a nivel de archivos o tablas separadas, podría ser que yo borre un archivo y entonces quede incompleta mi información. La base de datos, al estar integrada, pues permite que toda la información siempre llegue y que esté, pues obviamente consciente para poderlo realizar, ¿sí? Vamos a ver también. Otra de las ventajas que nos da la base de datos, ¿sí? Es precisamente ver el tema de los datos, compartir los datos. Normalmente cuando manejaba archivos o algo así, tenía que ponerlos en carpetas compartidas. Digamos, ustedes se dan cuenta con los Exceles que uno quiere compartirlos y tiene ciertos problemas de sincronización y que, digamos, siempre siguen teniendo esos problemas para compartir la base de datos. Pues yo puedo conectarme y la información que esté viendo cualquiera, pues al final, digamos, es siempre coherente y no se pierde o no genero yo copias y todo aisladas o islas de información para poderlo estar revisando. Eh, de acuerdo, permítanme. Ok. Otro de los puntos importantes es que al tener una base de datos, yo voy a mantener los estándares. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, para crear una tabla es create table, para poder hacer un update table. O sea, digamos, tengo las instrucciones básicas estándar para poderlo hacer. Si yo, digamos, soy DBA o a mí ir a otro trabajo y las instrucciones son las mismas para sacar backup, para poder venir y poder hacer eso, ¿sí? Estuardo, no se escucha. Ok, déjenme ver, voy a ver si me cambio de señal por si tengo algún problema. Permítanme.
¿Ok? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sigue. Sigue, ingeniero. Ok. Bueno, otra de las ventajas que mejora la integridad de los datos, una de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado es con la integración. Yo no sé si ustedes se recuerdan, hace 4 años más o menos, para cuando fueron las elecciones, que estaban mostrando, pues obviamente, cómo iba el conteo de datos. Y hubo un problema donde en algún momento se borraron los datos y volvieron a cargarlos. Fue algo, digamos, bien complicado porque dijeron que se había caído, que no sé qué, que no sé cuándo, pero al ser un tema tan delicado, ustedes comprenderán que entra en riesgo la credibilidad de esos conteos, ¿verdad? Entonces sí es importante que tengamos mucho cuidado en nuestra integración de datos. Ustedes deben de estar muy seguros que sus datos no puedan ser manipulados por nadie más, porque si su base de datos empieza a tener, digamos, temas de incoherencias, va a ser un sistema que la gente va a decir, no, vos, pero es que fíjate que ahí dice que son 100 de ventas, pero yo miro las facturas físicas y solo cargo 90. No sé de dónde sacó 10 más. O mira, fíjate que yo físicamente tengo 100 en inventario, pero el sistema solo dice 40. No sé dónde están los otros 60, ¿verdad? Entonces todas esas cosas deben de tener mucho cuidado de que su base de datos sea muy integral. Si ustedes no logran eso, como les digo, la credibilidad sobre el sistema es bien complicado manejarla, ¿verdad? En algunos momentos, como ustedes vieron, ¿sí? ¿Me dejo de escuchar? No, ingeniero, sí se Sí, se escucha, ingeniero. No, ingeniero. Sí, ahora sí lo escuchamos. Ok, bueno, si quieren, déjenme una cosa. Voy a pegar más. Ok, sí, me siguen escuchando, ¿verdad? Si alguien me deja de escuchar, por favor, levante la mano ahí y todo el rollo para ver. Entonces les decía, tenemos que tener mucho cuidado en que nuestras bases de datos sean, pues obviamente, otra cosa que puedo hacer es quitar el video. Por si... Ahorita sí está bien, Inge. Ok, bueno. Entonces les decía que básicamente lo que tenemos mucho problema a veces es de que nuestra base de datos pueda llegar a corromperse o que los datos, como los estemos calculando, no los estemos calculando bien y la información no sea íntegra. Si ustedes, por eso es importante que generen llaves foráneas, que generen toda esa línea de, digamos, que las bases de datos permiten, por decirles. Muchas bases de datos permiten que existan columnas que sean únicas. Por decirles, yo en mi tabla clientes puedo poner que la llave pueda ser el carnet, ¿de acuerdo? Pero que exista otra columna única donde diga que el DPI es único. Y entonces, aunque mis llaves son diferentes, pues obviamente es mi carnet, yo no debería de tener 2 estudiantes con el mismo número de DPI. Entonces todo eso pues obviamente contribuye a que su información sea íntegra y que no vayan a tener 2 personas con el mismo DPI y después hagan una búsqueda y miran, pero tenemos 2 personas con el mismo número de DPI. Como les digo, en la entidad privada es un problema, pero en la entidad pública es un problema más grande. Por eso es que después vemos en el Congreso donde tienen, miren, es que le dieron 3 veces el beneficio a una persona, porque a veces no se dan cuenta de esos problemas que las mismas bases de datos dan alternativas para poderlo manejar, pero muchas veces no los consideramos. Entonces, puede ser una buena herramienta, pero deben de conocer cómo hacerlo. Entonces, eso es otra de las ventajas que les da, pues obviamente, la base de datos. ¿Qué otra ventaja? Pues mejorar la seguridad. Indudablemente, las bases de datos permiten que hasta a nivel de objeto, cuando digo objeto es de tabla o de stored procedure, de función, yo puedo decir, miren, solo ejecuta, solo visualiza.
Claro, una persona necesita entrar a la base de datos y visualizarla. Listo, entra a visualizar, pero él no puede tocar nada de información. Así es como deberíamos de manejar y que no yo le dé acceso a todo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado para poder manejar todas esas situaciones. El otro es, pues obviamente, mejora la productividad. Si ustedes tienen una base de datos, va a permitir que yo tenga varias personas conectadas, varios programadores. Indudablemente permite dar muchas ventajas para compartir, visualizar y manipular la información, siempre y cuando se tengan las autorizaciones para manejarlo. Entonces, esto también es indudable. El mantenimiento. Antes teníamos muchos problemas para sacar backup. Como les decía, guardábamos un archivo, se corrompía, y entonces el archivo 7 no quedaba bien, pero del 1 al 6 sí quedaba bien. Eso era un problema. Ahora con las bases de datos ya permiten, digamos, hacer un backup, calendarizarlo, que en horas de la madrugada se haga solo, que lo vaya pasando, que vaya haciendo algún incremental, donde yo pueda decir, miren, ya solo voy a ponerlo el día anterior y hacer uno total cada sábado o cada domingo, depende de cómo yo lo quiera. Poder limpiar la base de datos. Las bases de datos, conforme vayan haciendo update, delete y todas estas monedas, van generando una bitácora. Esas bitácoras generan espacios en las bases de datos que a veces cuando uno dice, voy a sacar un backup de la base de datos, pues chicas, son 3 teras. Increíble, pero ¿por qué creció tanto si solo lleva un año? Muchas veces es por la manipulación que se tiene. Entonces las bases de datos permiten estos gestores poder decirle, miren, voy a separarlo, voy a venir y limpiar todo eso. El otro sábado les voy a mostrar algunos ejemplos, como les digo, eso es más tema de DBA que permite hacer todo este tipo de mantenimientos. Aumentar la concurrencia. Y muchas veces teníamos problemas, como les digo, en el Excel mismo que compartimos, que si 2 personas están usando al mismo tiempo, se generan conflictos. Yo asumo que ahorita que ustedes metían los datos en la acta, puede ser que 2 utilizaron la misma casilla y, pucha, ¿quién me está cambiando los datos? Y es por ese tema de concurrencia, porque al final no, digamos, no permite un archivo compartido manejarlo de la mejor manera. En el tema de la concurrencia, 2 personas pueden grabar al mismo tiempo y siempre cada quien va a tener un ID diferente, porque la base de datos maneja muy bien el tema de las concurrencias. El tema de la seguridad de las copias, que yo pueda decir, mire, lo voy a grabar a disco, lo voy a copiar a un tape, voy a restaurar desde afuera. Todo ese tipo de cosas ayudan muchísimo precisamente para mejorarlo. El costo del equipamiento adicional. Si yo quiero venir y yo poder hacer una implementación de una base de datos, ahora ustedes ya se dieron cuenta que yo puedo generar un script así como se los compartí y con datos de una vez y digamos si yo voy a poner otro equipo, generar otra base de datos es mucho más fácil. Imagínense que yo ahorita les hubiera dicho, bueno, ahí está la estructura, hay que generar la estructura, hay que meter datos, metan datos ustedes. Eso lleva muchísimo tiempo. Estas bases de datos pues permiten generar todos esos scripts que lo hagan pues mucho más fácil para manejarlo. El tema es vulnerable a fallos. Hay veces en que las bases de datos se suspenden. Yo puedo suspender una base de datos porque decir, mire, me están atacando, están teniendo algún problema para querer entrar, entonces mejor la voy a suspender. Ya vamos a ver que se pueden poner en varios estados, o yo puedo venir y desatacharla y atacharla a otro servidor completo si necesito manejarlo de esa forma. Entonces todo eso permite precisamente manejar una base de datos. Bueno, hablemos un poquito de los tipos de campo. Las bases de datos, pues obviamente también permiten, dependiendo la base de datos que tengamos, diferentes tipos. Nosotros hemos trabajado con numéricos, con bitos, booleanos, memos, fechas, alfanuméricos,
autoincrementales o secuencias, como se llaman en Oracle y en otros sistemas, que permiten precisamente manejar los datos que nosotros tenemos. Entonces, todos estos, pues obviamente son muy importantes para que ustedes puedan manejarlos. Como recomendación, cuando ustedes tengan una base de datos nueva, vean qué tipos de datos tienen y sobre esos, pues obviamente hagan sus pruebas. ¿Qué tipos de base de datos tenemos? MySQL, Postgres, Access, Microsoft SQL. Ahora realmente, digamos, Oracle llegó por mucho tiempo liderazgo en cuanto a que era una base de datos, pero ahora realmente las bases de datos han manejado mucho. Obviamente hay ciertas recomendaciones que tenemos que tener, ¿verdad? En el caso de MySQL y en SQL Express, tienen un número limitante de volumen de datos que pueden manejar. Entonces, miren, yo voy a usar MySQL para llevar todas las llamadas telefónicas de tal empresa de telecomunicaciones. No va a aguantar, o sea, va a ser demasiado complicado. Mientras que en Oracle posiblemente sí, un DB2 puede ser que sí, dependiendo de eso. Pero lo importante es que ustedes puedan analizar, dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar, manejar. Es un sistema pequeño que, digamos, se puede utilizar con PHP. Pues podemos manejar. Postgres también es una muy buena base de datos que les permite, pues, manejar mucho. Y ya como ustedes vieron, SQL Express, pues al final da bastantes ventajas. Ya trae esta reporting service y todo. Digamos, hay muchas ventajas que ahora tienen las bases de datos. Ya la competencia, pues obviamente ya está más reñida. El tema de la entidad de relación. En un par de exámenes calificamos esto. Como les decía, yo sí he visto que es una gran oportunidad para ustedes que puedan estudiar y repasar mucho esto. Al final, esta es la estructura de la casa, de su proyecto, que tienen que ver. Si ustedes hacen una entidad de relación malo, créanme que eso, cambiarlo, es mejor hacer el proyecto. Yo me ha tocado muchas veces en que hay demasiada redundancia, las bases de datos obviamente no permiten cumplir con todo el requerimiento, no son escalables. Y diciendo, ¿sabes qué? Mejor hagamos algo desde cero, le ponemos las bases bien y listo, ¿verdad? Muy similar a como pasa con las casas, ¿verdad? Yo tengo una base mala, bueno, quiero hacerlo al segundo nivel, bueno, entonces pongámosle unas columnas en medio, grandotas que soporten y todo. La verdad, eso a la larga creo que les va a dar más problemas. Sí, evalúenlo mucho, por eso es importante que desde el inicio ustedes manejen muy bien el tema de la entidad de relación y cómo, pues obviamente, realizarlos y manejarlos. Ahí, cuando yo estoy haciendo una entidad de relación, una relación entre tablas, yo tengo tres tipos de relaciones. Una, permítanme. Una que es de 1 a 1, que es cuando yo tengo dos entidades que se relacionan, que solo puede haber un dato en cada una de ellas. Por decirles, persona estudiante. Yo solo puedo tener un estudiante y una persona a la vez y que son lo mismo. Tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de relaciones porque normalmente a veces se pueden unir o digamos en el sentido de que yo puedo tener los datos que tengo en una tabla en la otra tabla. Es muy raro cuando sí hace sentido tener de uno a uno, pero existe la relación, pero es muy raro. Normalmente los campos se pueden unificar y dejarlos en una sola tabla. Lo otro es de unos a muchos, que es lo que normalmente vemos, donde yo tengo un departamento con muchos municipios.
Y eso pues obviamente sí es viable y todo. Muchos a muchos. Yo tengo muchos pedidos con muchas facturas. Eso sí es válido, pero normalmente yo hago una relación de uno a muchos, hago una tabla intermedia donde me permita manejar que estos pedidos están en estas facturas y estas facturas están en estos pedidos, por decirles. Pero yo manejar muchos a muchos tampoco es, digamos, de las relaciones comunes y sí deben de evaluarlas si realmente se tienen que dar. Entonces, estos son los tres tipos de relaciones o de cardinalidad que se lleva, que la que es normal o la que es normalmente aceptada es la de unos a muchos. Aquí está cómo estaban hace unos años el tema de los bases de datos. En primera teníamos pues obviamente Microsoft, en el tema de Oracle, MySQL, que son las que normalmente se están trabajando. Pues obviamente ahora ya se han ido metiendo otras como SAP, MainSQL, MariaDB, todas esas que digamos permiten manejar entre los líderes que están pues obviamente en el mercado. Pero como les digo, ahora ya la competencia es mucho más cerrada en cuanto a liderazgo. Ustedes siempre deben de ver de que si van a escoger una base de datos, revisar cuáles son las que están en el líder por temas de soporte, por temas de garantía y todo. Entonces que puedan verlo precisamente por esta línea de líderes que son los que están trabajando. Bueno, ahora, hablando un poco de SQL. Sí tenemos que tener cuidado en que nosotros a veces pegamos SQL a Microsoft SQL o a MySQL, pero realmente SQL es el lenguaje que yo utilizo para, digamos, trabajar con las bases de datos. Ese lenguaje me permite, pues obviamente, hacer sentencias para recuperar e insertar información. Existe, digamos, Data Definition Language que nos sirve, digamos, para hacer toda la definición de datos. Entre esas también tenemos, pues obviamente, estos procedures, que son los objetos que tiene o cómo puedo programar yo en las bases de datos. Yo en las bases de datos utilizo, pues, estos procedures y funciones para programar sobre ellos. Aquí están las funciones. Hay tres tipos de funciones. Escalables. ¿Cuáles son las escalables? Que solo me devuelven un dato. El sum, el count, el ABG, solo me devuelven un dato. Las funciones de valores de tabla me devuelven pues n datos. Y las funciones integradas son las que ya trae pues obviamente mi base de datos como tal, el getDate y cosas así que yo ya puedo utilizar como parte de ellos, ¿sí? Las funciones escalables, como les decía, son funciones que yo hago y que me devuelven un dato. En este caso, yo puedo generar para hacer mayúsculas, sí, minúsculas, para sacar, digamos, no sé, algún promedio, sacar el mayor o algo así para poderlo generar, ¿sí? Funciones de tablas, ahí es donde ya puedo hacer mucho más temas de select. Ya puedo devolver un grupo de datos que me permite precisamente manejar los tipos. Por decirles, yo le voy a mandar el país y que me devuelva, por decirles, yo le voy a mandar el departamento y me devuelve todos los municipios. Él ya automáticamente yo uso una función para eso. El otro, pues obviamente son las funciones integradas, que son las que trae SQL como tal, o los manejadores que ustedes tienen. Es obviamente para el promedio, para hacer una suma, hacer un conteo, obtener la fecha y la hora, concatenar, hacer minúsculas, mayúsculas, max, min, que todas estas yo no las creé, sino ya las trae, en este caso, SQL Server. Bueno, entonces,
Eso, como les digo, es un breve repaso sobre bases de datos. Y ahora la idea es que podamos hacer ejercicios en conjunto para irlos manejando. Me imagino que ya tienen su base de datos lista, ¿correcto? Ingeniero. Sí, ingeniero. Sigue. Sí, ingeniero. De acuerdo. Vamos a ver algunas instrucciones que les van a servir para su examen de entre 8 días. Vamos a repasar algunas, vamos a hacer algunos ejercicios aquí, como les digo, para que ustedes puedan ir fogueando. Más o menos así va a ser el examen de entre 8 días. Van a haber preguntas que ustedes deben de contestar con esa base de datos. Entonces la primera pregunta dice, obtener los diferentes países de los customers o de los clientes. Ok, entonces por favor traten de hacer esa consulta. Aquí yo pongo distinct porque distinct es una instrucción de SQL Server que permite sacar distintos datos. O sea, yo puedo ponerlo y si le pongo adelante el distinct, pues me va a poner solo los que son diferentes, ¿sí? Entonces, por favor, traten de hacerla y ahorita la vamos a resolver aquí. ¿Cómo les fue? ¿Ya lograron hacerla? Sí, ingeniero. Sí. Ok. Entonces, déjenme les comparto. Bueno, ¿qué es lo que tienen que ver, digamos, entre 8 días? Decir, bueno, obtener los diferentes países de los customers. Entonces yo ya le estoy diciendo que voy a utilizar customers. Entonces aquí yo tengo mi tabla customer. Es importante, como les digo, que ustedes sepan qué columnas tienen cada uno. Porque aquí tengo el ID del cliente, el nombre del cliente, que es el nombre de la compañía, el contacto, el título, la dirección, la ciudad, la región, el código postal, el país, el teléfono y el fax. Entonces aquí está country, que es parte de lo que quiero saber, ¿va? Los países. ¿Okay? Entonces aquí me aparecen todos los países que están en tabla. Pero si se dan cuenta, yo aquí tengo México repetido. Y entonces uso distinct. Y cuando lo vuelvo a juntar, ya me aparecen una única vez cada nombre del país. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Todo bien, ingeniero. Bueno, siguiente. Obtener cuántos países son diferentes en la tabla custom. Traten de practicar, como les digo, para que entre 8 días sea mucho más fácil.
Ok, ¿listo? Sí, ingeniero. Bueno, vayan comparando y si tienen alguna duda, por favor, me van diciendo. Bueno, yo aquí tengo los países, pero yo necesito saber cuántos clientes por países. Traten de entender bien la pregunta. Entonces dice obtener cuántos países son diferentes en la tabla custom, ¿sí? ¿Cuántos países son diferentes? Entonces aquí tengo los países y tengo que ver cuántos son diferentes. Entonces lo que hago es un count, ¿sí? Y pongo 21. Tengan cuidado con estos. Si yo pongo solo así, me suman 91 países. Es diferente saber, si yo quiero saber cuántos países diferentes, que cuántos países tienen aquí. Aquí, si yo hago solo el conteo, me sale 91. Por eso es que le pongo el distinct. Porque imagínense que ustedes vean un reporte. ¿En cuántos países estamos? Ah, nosotros estamos en 91 países porque yo fui a la tabla customer y saqué un conteo de los países. Imagínense, un grave error, ¿verdad? Entonces, voy a ponerle distinct. Yo puedo decir, estamos en 21 países diferentes. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, Inge. Bueno, ahora, tercera pregunta. Obtener cuántas ciudades diferentes hay en la tabla Customer para el país España. Les voy a volver a proyectar solo para que les quede ahí. ¿Cuál es la pregunta? Obtener cuántas ciudades diferentes hay en la tabla Customer para el país España. ¿Ok? Ahora yo lo que quiero saber es la ciudad.
hay 69 ciudades diferentes, pero me están diciendo de un país en especial. ¿Ah? Y son 3. ¿Eso les salió a ustedes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Ok, ingeniero. de acuerdo. Bueno, el otra sintaxis que ustedes tienen que tener claro cómo funciona es el group by. El group by nos permite agrupar datos de una consulta, ¿sí? Y eso, pues obviamente va a permitir hacer conteos, sumatorias y todo conforme se vaya necesitando. Aquí yo necesito obtener la cantidad de clientes por cada país, ¿sí? Yo quiero saber cuántos tengo en México, cuántos tengo en Argentina, no sé, dependiendo de los países, cuántos hay en cada país, ¿sí? Traten de hacerlo. ¿Ok? Traten de practicar, porque como les digo, entre 8 días, así es. Entonces, esto les puede dar una idea de qué cosas tendrían que revisar o si necesitan aclarar alguna duda. Bueno, dice obtener la cantidad de clientes por cada país. Entonces aquí tengo obviamente todos los clientes. Lo que voy a necesitar, pues obviamente, el país. Y estoy en todos estos países. Yo le puedo dar count, ¿sí? Y le puedo decir count de este. Customer ID. Pero ahí me dice que obviamente no permite hacer ese conteo porque tengo que hacer un group by por continente. Y ahí sí ya me permite que para Argentina hay 3, para Australia 2, Brasil 9, Canadá, Dinamarca y todo. Para los 21 países yo tengo cuántos hay por cada país. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro cómo es que se maneja? Sí, ya estamos claros. Ok. Siguiente ejercicio. Obtener cuántos productos se tienen en las categorías, ¿sí?
que son las dos que están ahí, mostrando las columnas de nombre, la categoría y cantidad de productos. Y vamos a preguntarle a alguno cuánto le da el resultado. ¿Ya lo terminaron? Vamos a ver. Luis Víctor, ¿qué cantidad te salió? Todavía está haciendo el query, ingeniero. Ok. Luis Sí, Pedro. no sé, me da un segundo. Sí, igual lo sigo haciendo ahí. Bueno, ¿qué me están diciendo? Producto. ¿Sí? Y también voy a necesitar la de categoría. Ponerle un highlight a esta. Categoría. Hay muchas formas de unir las tablas, pero ahorita como no estamos viendo inner join, voy a hacerlo, digamos, de la forma normal, si quieren verlo así, agregando las dos tablas y haciendo una relación entre ellos. Les digo, miren, yo voy a usar la tabla producto y la tabla categoría. Y estas tienen una unión por medio de categoría ID. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Va. Entonces aquí tengo pues obviamente todos los datos ya
ordenado de los productos con sus categorías relacionadas. Lo que me están preguntando es cuántos productos se tienen en las categorías estas. Entonces digo, bueno, quiere decir que yo necesito la categoría y necesito hacer un count de los productos. Ok. Y aquí, pues obviamente me vuelve a marcar error porque me dice que tengo que hacer un group by, ¿sí? Por las categorías. Pero yo aquí tengo que ponerle que solo tiene que tomar en cuenta las categorías esta y ¿cuál otra? No, no es esta. Esta. ¿Ok? Entonces, SQL Server permite poner un where donde le pongan in y entonces ahí le puedo poner todas las que yo necesito que se pongan en cuenta. Entonces ya con esto yo tengo un conteo únicamente de esas dos categorías, ¿sí? Porque lo filtré de cuántos productos hay con esos. Entonces tenemos 12 productos para ambas categorías. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Todo bien, Inge. Bueno, Ingeniero. vayamos al siguiente. Dice, obtener cuántos productos se tienen por categoría, mostrando el nombre de la categoría y el número de productos. A ver, ¿quién me ayuda con eso? Melvin, De todos, ¿verdad, Inge? así es. Sí, te leí. Me dices cuántas categorías hay, ¿sí? Y me Categorías son mencionas, 8. categorías hay 8. Ujú. Y si quieres, mencióname de alguna, ¿sí? ¿Cuántos tiene? Confecciones, 13. Ok, excelente. Vale. Ujú. Entonces, miren, esa está bastante fácil porque era basado, pues obviamente, en la que ya teníamos. Lo único que hicimos es quitar el filtro que era solo esas dos categorías y ahora están todas. Entonces aquí tenemos las 12 que habíamos visto, pero en confección hay 13 y en todas las otras pues también tenemos sus cantidades. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. Ahora vamos a utilizar otra instrucción que se llama Habit, ¿sí? Habit lo que nos permite es hacer un filtro sobre datos agrupados. O sea, yo hago un grupo y después puedo usar un Habit para poder decir, miren, del grupo de la consulta agrupada, ¿qué necesito? Dice, obtener la cantidad de clientes por country donde la cantidad sea mayor a 5, ¿sí? Recuérdense que teníamos una donde habíamos ya sacado la cantidad de clientes por cada país. A esa habría que ponerle el Javi mayor a 5, ¿sí? Quieren, traten de hacerlo y ahorita les muestro.
¿Sí lo tienen? ¿Qué cantidad son? O sea, ¿cuántos países tienen clientes mayor a 5? 5 países. 5 países. Ok, excelente. Vamos a ver. Entonces aquí tengo yo mi consulta donde me mostraba por cada país qué cantidad de, de, de clientes tiene. Entonces el having, yo lo coloco después, yo le digo, mire, haga un filtro o un where donde sea mayor a 5. Y me sale 1, 2, 3, 4, 5 países. ¿De acuerdo? ¿Claros? Yo tengo una duda, ingeniero. Sí. Fíjese que yo puse en el having, bueno, no sé por qué, pero puse having count, le puse que contara los países y me dio el mismo resultado. ¿Será porque lo mete como que el resultado de todo el query dentro del count al final? ¿O habrá algún error de lógica ahí? ¿Cómo lo pusiste? Aquí pusiste country. Ajá, country. Ajá, count, o sea, count country. No, o Sí. sea, utilizar el mismo count, pero en vez de contar los customers ID, Ah, contar los countries. Ajá, y te dio 5 también. ajá. Mm, no sé, me entra duda, porque aquí está contando los países, mientras que aquí está contando, pues obviamente, los clientes, ¿no? Ujú. Al Podría final creo Creo que que es es por el lo group mismo by de porque arriba. uno es numérico y otro es textual. Deberían dar lo mismo. Sí, podría ser lo mismo, pero Creo depende que de es lo por el group by que hace arriba, Inge. sí, pero depende de lo que te pregunten, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado de que si lo que queríamos saber es qué clientes son mayor a 5, mejor hay que hacerlo sobre esto, ¿verdad? Sí, como te digo, puede ser que sea pura casualidad, pero mejor para no arriesgarte, solo traten de leer bien qué es lo que se está pidiendo, ¿verdad? Porque quieran el conteo de clientes, no de países, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Sí, era error mío, pero por eso me causó duda, porque puse contar los países y me salió el mismo resultado. Sí, 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 como te digo, interesante, posiblemente. Ah, mira, fíjate que quiero ver una cosa, creo que no te da el mismo resultado. Ah, sí, sí, te da el mismo resultado. Ujú. Ok, Bueno, listo. gracias, Inge. Bueno, vamos con el siguiente. Obtener los clientes que la suma total de los descuentos de sus órdenes sumen más de 2,000. Esta ya se va acercando más o menos como van a ser las del otro sábado. Obtener los clientes que la suma total de descuentos sus órdenes sumen más de 2,000.
¿Sí, Mario? Inge, solo una consulta, así tal vez no se me salga un poquito ahí del ejercicio, pero más o menos para tratar de entender cómo generar este ejercicio 2 de la presentación que tiene ahí, generé un diagrama y no sé, pero me sale como que hubiera una tabla que está como separada del resto. No sé si a lo mejor no corrí bien el script y por eso me sale así en el diagrama, o si en realidad es así. ¿Cuál es la que te sale separada, suma o algo así? Es resumen ventas, si no estoy mal. Sí, esa está, es que esa la generé yo por aparte. Ah, ok. Solamente eso me entró la duda nada más. Sí, y buenísimo, Mario, es una de las cosas que les iba a comentar. Tienen que generar el diagrama entidad-relación, solito lo genera el SQL Server y así van a ver las relaciones que tienen entre las tablas. Entonces tienen que conocer las tablas, las relaciones, para que en el examen, como les digo, puedan moverse mucho más rápido para entenderlo. ¿De acuerdo? Es importante que hagan ejercicios. Toda esta semana tienen que hacer ejercicios para poder resolver esas preguntas que se van a dar entre 8 días. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Ya lograron? Bueno, vamos a dar 2 minutos más y les comento algunas cosas y la vamos resolviendo. ¿Sí, Mario? No, otra cuestión, ingeniero, solo para ver si entendí bien a rasgos generales, como que la base de datos, noto que hay una tabla, si no estoy mal, la de empleados, creo que es, que tiene como, entendería yo como una llave foránea a sí misma, como dando a entender quién es el jefe de quién o algo así, ¿no? Es correcto, esa es una llave recursiva. Eso, perdón, ese era el término que estaba buscando. Ok. Gracias, Inge. ¿Buena? Bueno, como bien lo decía su compañero, es importante que hagan el entidad relación. Ese pues obviamente solo se vienen acá. Le dicen que van a generar uno nuevo. Escogen todas las tablas y le dan A. Y automáticamente él va a hacer, digamos, las relaciones que tienen una tabla a otra. El resumen ventas no, porque esa es una tabla resumen que se usa para un tema específico, entonces no tiene relación. Pero todas las demás sí tienen relación. Entonces aquí están, pues obviamente, todas las relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese por favor analícenlo y todo y estén, digamos, conociendo bien cómo sea. Bueno,
Entonces dice, obtener los clientes que la suma total de descuentos de sus órdenes sumen más de 2,000. Bueno. Entonces yo tengo las órdenes. ¿Sí? Aquí están las órdenes. Tiene estos campos. Orden está relacionada con empleados y también está relacionada, vamos a ver, con los que envían y también con clientes. Ok, hay una relación entre órdenes y clientes. Y también las órdenes están relacionadas, ¿sí?, con un detalle de orden. En el detalle de orden yo voy a tener, pues obviamente, el producto, el precio, la cantidad y el descuento que se dio en esa orden. Entonces, vamos a ver, esta la voy a quitar. Quitarnos. Bueno, entonces tengo las órdenes. Órdenes. Orden. Y también voy a poner orden details. Detalle de orden. Y la otra es customer. Tengo que hacerles su, digamos, relación. La orden va con el detalle orden.orden ID a customer ID igual a orden.customer ID. ¿Sí? Ahí lo único que hice es relacionar entre las tres tablas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ingeniero. Ahora, me dicen que yo tengo que sacar, dice, obtén los clientes que la suma total de descuentos en sus órdenes sumen más de 2,000. Entonces, quiero los clientes. Punto. Y aquí están todos los clientes. ¿Sí? Necesito ahora el tema de sus órdenes. Orden ID. Entonces, este cliente tiene esta orden. Si te dan cuenta, me aparece el cliente, me aparece la misma orden, porque debe tener varios detalles. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí es obviamente un agrupamiento para saber que solo me aparezca una orden, ¿verdad? Entonces voy a agrupar por estos dos. Entonces, si dan cuenta, ahorita ya solo me aparece por cada cliente una orden. Y esta puedo hacer un count, decir get ord punto detalle de la orden. Voy a decir, mire, producto ID. Ok, este cliente en esta orden tiene 3 productos, ¿sí? Por decirles, ¿verdad? Si eso fue. Pero lo que nos están pidiendo es, digamos, el descuento que se dio. Para sacar el descuento, lo primero que voy a sacar es cuánto es el monto total de esa orden. ¿Y cómo lo voy a sacar? Aquí, acuérdense que tengo la cantidad por el precio. Dice, este cliente en esta orden, su total fue de 440. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros?
Sí, ingeniero. ¿Sí? Vale. Ahora un tema, por favor, en esta parte pongan bastante atención. El descuento, si se dan cuenta, está en 0.15, 0.05, 0.25, 0.2, 0.1. ¿Qué quiere decir ese descuento? ¿Cómo pueden interpretar ustedes ese descuento? Ingeniero. Por ciento y el 5%. Es un Por ejemplo. porcentaje, o sea, no son 15 centavos los que yo le desconté, sino es el 15% lo que yo le desconté, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Por favor, tengan mucho en cuenta en eso, por eso es importante que ustedes vean los datos y todos los tengan bien familiarizados para que no vayan a tener errores el otro sábado, ¿verdad? Entonces, por decirte, si yo quiero saber el descuento, yo lo que tengo que hacer es multiplicar ese precio por el descuento que me dieron. ¿Sí? Quiere decir, miren, de la orden 400, yo tuve un descuento de 0. En este de 1813, yo tuve un descuento de 260. De 260. ¿Sí? Porque es el, no sé, ahorita habría que ver qué porcentaje fue lo que me dieron en esa orden, que es el 260. ¿Sí? Como les digo, es diferente ese descuento a que yo haga esto. Le diga, mire, del monto total, yo voy a descontar el descuento. Esto es un error muy típico, que el descuento lo toman como una cantidad y entonces, vamos a ver, ¿qué me falló? Ah. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí tengo el descuento era 260 y aquí me dice que el descuento pues es, bueno, el descuento solo es el descuento, pero así sería. Si se dan cuenta, aquí me dice, mire, tengo un descuento de 260 quetzales, dólares, lo que sea. Y aquí me dice, mire, solo tiene 30 centavos de descuento. Yo asumo que son dos cantidades de 15% cada uno, ¿sí? O en cada producto le hicieron 15%. Entonces yo tengo un 30% de descuento, por decirles, ¿verdad? Entonces, ojo que ahí ya va a darles error o ya no van a obtener el dato requerido. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. ¿Sí? Va. Sí, Inge. Bueno, entonces ya tengo que el descuento es un porcentaje. Entonces, para sacar el monto sin descuento, lo que tengo que hacer es agarrar el monto total, ¿sí? Menos el monto del descuento. Y digo, haz total sin descuento. Y ahora dicen, bueno, ese es el total. Como el descuento es 0, el total sin descuento es lo mismo. Aquí no hay problema. Pero este es el monto total. Tuve un descuento de 260. El monto sin descuento es 1,552. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora el otro punto que dice, miren, ahora yo lo que necesito es hacer todos los que tuvieron un descuento mayor a 2,000, ¿verdad? ¿Correcto? A ver, dice el total de la suma de más de 2,000. Entonces ya aquí yo hago un having, ¿sí? Y digo, mire, el total de descuentos sea mayor a 2,000.
y me salen mire, 1, 2, 3, 5 clientes tuvieron un descuento mayor a 2,000. ¿Sí? ¿Claros? Sí, Inge. Ok. Bueno. Sí, Mario. Sí, yo tengo una pregunta. Yo había entendido, y creo que fue mal entendimiento mío, que pensé que era que la suma en total de todas las órdenes de un cliente tenían que ser mayor a 2,000. Pero en este caso es que cada una de que en alguna de las órdenes sea mayor a 2,000. Así es. Ujú. Ya. Hay que tener mucho cuidado y yo he tratado que, digamos, la interpretación sea lo más claro, pero si ustedes tienen dudas entre 8 días, por favor, miren lo que está pidiendo es la cantidad o la suma o el conteo o lo que sea, para que así lo podamos ver. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, si quieren esta, voy a saltarla porque ya se nos está yendo el tiempo. Igual yo se las voy a compartir. Es otra lista de empleados que han registrado más de 100 órdenes. ¿Sí? Y digamos, la otra instrucción que quería enseñarles era el inner join. ¿Sí? Seleccionar todas las órdenes con la información de clientes. Voy a agarrar esta misma que tengo yo aquí. ¿Sí? Solo que ahora, bueno, voy a quitar estas columnas. ¿Sí? En vez de que estén solo así, yo agrego el inner join. El inner join me permite hacer, digamos, una relación entre dos tablas por medio de sus llaves. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que al usar inner join, todos los que estén aquí, pero aquí se mal. Okay. Todos los que estén tanto en la tabla cliente y orden, ¿sí? Todos los que se encuentren en ambos y estén relacionados, pues van a ser los que se van a estar trabajando. ¿Sí? Entonces aquí me dice seleccionar todas las órdenes con la información de sus clientes. Bueno, aquí están las órdenes con su información de los clientes. Y igual podría decir, bueno, vamos a cambiarle, voy a ponerle aquí las órdenes, ¿sí? Y le puedo poner asterisco. Y entonces aquí están las órdenes con toda la información de sus clientes. ¿De acuerdo? Bueno, eso es Inertion. Este también es de Inertion, ¿sí? Que va a hacer las órdenes entre las personas que envían. Aquí es otra importante que ustedes vean que normalmente vemos que la llave pueda tener el mismo nombre que Customer ID. Pero en el caso de shipping o las empresas que envían, aquí está shipping y el shipping envía. Y cambia el nombre, pero es lo mismo. ¿Sí? Bueno, otra de las sintaxis que no es muy común usarla es el left joint. ¿Qué es lo que tiene el left joint? Ahorita les voy a comentar. Yo creo que clientes no importando su pedido. Ah, sí, es esta. Va. Con los left joint, lo que yo hago, bueno, vamos a poner aquí primero clientes. Imagínense que yo quiero obtener ahorita los clientes. No importando si tienen órdenes o no, porque el tema es de que si yo lo pongo así, solo me va a mostrar los que tengan órdenes. Entonces yo tengo que usar un left joint. Normalmente aquí es importante que se vean el orden, porque yo pongo la tabla como pivote arriba, le pongo left join, el orden,
Y aquí digo, mire, yo voy a poner todos los orden, aquí va el orden, y aquí va el customer. ¿Qué quiere decir esto? Voy a obtener todos los clientes indiferentemente si tienen órdenes o no, ¿sí? Entonces aquí, espera, que me falta poner las órdenes. Orden, ahí. Okay. Entonces yo aquí listo. Si dan cuenta, todas esas tienen órdenes. Pero aquí hasta el final, yo tengo dos clientes que no tienen órdenes. Pero si hubiera puesto inner join, no se muestran estos dos clientes, solo los clientes que tienen órdenes, ¿sí? Entonces yo aquí puedo hacer un conteo y decir, bueno, tengo, no sé, 832 clientes y cuántas órdenes tienen, ¿verdad? Puedo hacer un conta ahí y me va a salir que estos tienen 0, lo cual está correcto. Pero si yo no le pongo inner join, estos clientes no van a aparecer y la gente va a decir, pero mira, pero no tenemos 832 clientes, ¿qué pasó con estos? Es que como no tienen orden, no te las mostré, no debería, ¿verdad? Entonces, por eso también está la opción de left joint. Ok, otra de las opciones es right joint, que es, digamos, lo mismo left, lo único es que aquí la de la derecha es la que si no tienen datos, de todos modos los muestra. Listo. Otra de las funciones que es bastante buena es la de exist. De hecho, algunos manejadores recomiendan utilizar exist. Y aquí dice, listar los proveedores con un precio de producto inferior a 20. Entonces yo tengo que listar proveedores. Select. Aquí están proveedores. Dice listar los proveedores con un precio de producto inferior a 20. Ok, miro. Y realmente aquí no tengo el precio. ¿Dónde tengo el precio? En los productos. Entonces yo tengo que decir, mire, bueno, vamos a ponerle aquí que solo muestre el company name. Decir exist, where exist, ¿sí? Y dentro de exist va a devolver si es verdadero o no, y con eso es que lo muestra. Aquí creo que está exist. Ok, sí. Entonces aquí le digo, mire, from products. Y aquí me sigue mostrando todos. Yo le tengo que poner where product. Supreme ID es igual a ok, aquí sí ya los estoy amarrando. Los proveedores que tengan productos, ¿sí? Son los que me va a mostrar. Y ahora yo lo que quiero es de que su precio sea menor a 20. Entonces, precio unitario sea menor a 20. Entonces me muestra estos. Estos 24, el precio son menores a 20. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Por el momento no. Por el momento no, hija. Listo. Bueno. Lo último que quería enseñarles es de que depende del manejador que tengamos. Hay unos que son bien poderosos y tenemos herramientas como el pivot en este caso. ¿Alguien de ustedes ha utilizado pivot? ¿No? Yo vengo. Ok, Melvin. El pivot lo que hace es que pasar
de vertical, ¿sí? A horizontal la información. Esto se usa mucho en la parte de reportería o que uno quiere ver la información, digamos, de una forma más fácil o más estructurada para verla. Como les digo, esto es una instrucción que se usa normalmente, pero no todos los gestores de base de datos y las bases de datos lo tienen. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? La pregunta es clave cuando vengan en su examen y que tengan que usar pivot, va a decir formato horizontal y no vertical, ¿sí? Preséntelo en formato vertical y no vertical. Esa es la clave que tiene que usar pivot, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ahí practican hacer pivot y todo para que, digamos, puedan irlo realizando. ¿Sí? ¿Sí, Mario? Sí, ingenieros, una consulta sobre todo la manera en que se va a realizar el examen ya la próxima semana. La base de datos la tenemos que tener como que le digo arriba en un hosting o localmente, ya solo irle presentando los resultados que nos va dando o cómo sería en ese caso. Solo quisiera salir de esa duda. Claro, mira, el examen, pues digamos, ustedes lo tienen que tener localmente, su base de datos, ¿sí? Porque ustedes lo único que van a pasar es el script. Así como en cada uno hemos visto el script, eso es lo que ustedes me van a pasar. Pregunta 1, script. Pregunta 2, script. En muchos casos yo les he pedido que también me pongan como parte ese Word, porque la otra semana es un Word el que me van a compartir, ¿verdad? Entonces van a poner la pregunta, van a poner el script y el resultado que ustedes les dio. Yo obviamente voy a correrlo y ver si responde la pregunta que yo les hice, ¿verdad? Pero la base de datos es la misma, son los mismos datos y todo. Entonces, así como yo les decía, ¿cuánto les salió? Tuvo que haber salido 12, por decirte, en las ciudades. Y ustedes me dicen, no, son 15. Está mala, ¿verdad? O no son las que, digamos, no son las ciudades que yo pedí. O digamos, por decirles en las órdenes, ¿cuáles son las órdenes que tienen descuentos mayores a 2,000? No sé, nos salieron 5. Y ustedes en su consulta les salen 15 o les salen 2, pues ahí está mala, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que entregar entre 8 días es la pregunta, el script y una imagen de lo que les salió, únicamente. No me va a Con el script entiendo que es el query como tal. el query como tal, el query. Okay. De acuerdo, ingeniero. Pues bueno, esa es la duda que tenía. Ok. Listo, entonces. Inge, una pregunta, ¿este documento lo vas a subir la presentación? Sí, se los voy a compartir. Es que ahí tengo una duda porque en el que decía la suma total de las órdenes, bueno, yo entendí que eran los clientes como tal, no las órdenes. Correcto, pero sí. para tenerlo ahí claro, ¿verdad? Sí, yo se los voy a subir para que les sirva ahí de ejemplo, de guía. Como les digo, es un ejemplo de cómo son similares. Obviamente esas que están ahí no vienen en su examen, ¿verdad? Son otras. Bueno, entonces miremos el tema del pivot. El tema del pivot dice, muestre el promedio de precio de los productos ordenados por el número de días redondeo, preséntelo en formato horizontal y no vertical. Ok, entonces vamos a la tabla productos, porque ahí es donde tengo los días de redondeo. Como cultura general, los días de redondeo, ¿sí? En este es donde están. Sí, aquí está. Los días de redondeo es, mire, y por decirles, cada vez que yo tengo que comprar inventario, yo digo, bueno, cuando ya tenga 10 cajas de inventario, yo tengo que pedir, porque esas cajas se dan en una, digamos, en este caso, cuando yo en stock ya tenga 10, tengo que pedir a mi proveedor que me traiga nuevamente un nuevo cargamento de China, por decirlo, ¿verdad? Pero eso, como les digo, es su cultura general. Bueno, ahora, yo necesito sacar el promedio de precio de los productos ordenados por el número de reorden. Eso quiere decir que yo voy a tener el
precio, unit price, y voy a obtener también el nivel de redondeo, que es orden medio. Estos son los dos datos que yo necesito. Entonces yo digo, mire, para el 10, y de hecho aquí podría hacerlo más. A ver, Ay. Entonces me dice, mire, para 60, para 0 días tiene 39, para 5 días 15, para 10, 21. Si se dan cuenta está de formato, ¿sí? Vertical, pero yo lo quiero horizontal, o ese es el requerimiento. Entonces, para hacer eso, ¿sí? Yo lo primero es que declaro qué columnas son las que horizontalmente quiero ver. Entonces voy a poner promedio, as promedio de orden. Y de ahí tengo que poner estas columnas. Voy a poner 0. Y si tengo que formatearla, 5. Diez, 15, 20, 25 y 30. 1, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Esto es, como les digo, es formateado así, entonces hay que colocarles. Es una de las ventajas, que si saliera un nuevo número de orden, yo tengo que agregarla como columna, ¿verdad? From. ¿De dónde lo voy a obtener? Pues obviamente de estos datos que tengo aquí. Para obtenerlos, de esta consulta va a obtener los datos para sacar el promedio y los días como tal. Y aquí es donde le tengo que poner pivot, que es la instrucción. Vimos y cerramos, y dice, ¿qué voy a hacer? Pues mire, de este saca el promedio. Y esta R orden necesito que lo ponga dependiendo esta sintaxis. As pivot. Eso es un nombre. Pivot. Entonces ahí es donde la convierte de esta forma a esta forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Todo bien. Ok. Como tarea es de que ustedes vean cómo generar un stock procedure y cómo generar funciones. Aquí les dejo un ejemplo. De hecho, para eso sirve la de resumen ventas, donde hago un delete al resumen ventas y hago un llenado de llenado ventas.
Los stop procedures son procesos almacenados en la base de datos que me permiten hacer una carga, por decirte, al final del día. Es decir, miren, carguemos las ventas, pero que sea un proceso en vaca, aislado, que se haga a las 3 de la mañana. Entonces eso me hace un resumen, puede ser bien pesado ese proceso, y entonces lo va haciendo. Entonces por eso está aislada esa tabla, y un stop procedure es el que lo realiza. Y lo otro son funciones donde me permite, pues obviamente, obtener todos los clientes que han comprado determinado producto. Entonces aquí está el INEJO y todo, recibe como parámetros, pues obviamente el nombre del producto y devuelve, pues obviamente, todos los clientes. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Todo claro. Bueno, Todo bien. entonces, importante que practiquen. Consejo, vean esa base de datos, entiéndanla bien, entiendan las relaciones, cada uno de los campos y todo, para que, sí, como les digo, puedan ir contestando todas esas preguntas. También, por favor, lo de las actas, se lo recuerdo para tenerlo ahí listo. Ya, digamos, entre 8 días, pues es el último examen que tienen, los últimos 12 puntos que se juegan. Y ya de ahí, pues obviamente nos vamos para el examen oral. Entre 8 días vamos a dar más detalles, pero vamos por pasos. Entonces, entre 8 días, esta base de datos, tema local, un Word, ustedes lo que van a entregar es un Word con la pregunta, la sentencia o el query que ejecutaron y una imagen de qué fue lo que les sacó a ustedes. Y eso es lo que van a entregar cada uno. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Bueno, entonces ahí estaríamos. Que tengan muy buena tarde. Yo les subo en un momento esta presentación para que puedan empezar a practicar. Gracias. Gracias, ingeniero. Inge, disculpe, tengo un par de consultas ya para finalizar. El query que le tenemos que colocar es en un texto plano, no un screenshot de lo que escribimos para que nos diera el resultado. Tiene que ser el texto porque yo lo tengo que agarrar y correr. Ah, ok. Eso por un lado. Y lo otro es, ahorita con lo último que explicó, solo para estar ya seguro y confirmado, sí nos va a evaluar sobre justamente procedimientos almacenados, así como programas de estilo PLSQL, por decirlo. No tanto, solo stop procedures y funciones. O sea, vienen sintaxis y puede ser que en alguna pregunta diga, mire, haga un stop procedure que haga esto. O genera una función que haga esto. Hasta ahí vamos a llegar. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, ahí me queda claro, ingeniero. Muchas gracias ahí por la aclaración. Bueno, está bien. Que tengan bonita tarde. Cuídense. Igualmente. Gracias, Inge. Bueno.